Versículos que vamos a estudiar es el versículo 11 y el versículo 12. Amén, amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, esa frase que él usa es típica del apóstol Pablo. Cuando él dice, mas os hago saber, es una manera de decir que lo que va a decir después es de suprema importancia. Es muy importante lo que él va a afirmar después de esa palabra. ¿Y qué es lo que dice? Que el evangelio, el mensaje que yo les enseñé, no es producto de mi imaginación. Él va a comparar, va a decir, no es producto de mi imaginación, no es producto de la imaginación de ningún hombre. Porque hay evangelios, hay enseñanzas que pueden prevenir de alguna persona, y él está diciendo, no es de ningún hombre, no viene de ningún ser humano, nadie se lo imaginó, no fue inventado por alguien. Porque hay libros que nacen de la imaginación del hombre, y hay en ocasiones historias que conmueven a las personas o que te impulsan a vivir de una manera especial o que te hacen que crezcas o quizás traen paz a tu mente momentánea por algún momento, pero son imaginación de hombre. Tienen sus defectos, tienen su limitación en alcance. El apóstol está diciendo, el evangelio que yo traje no es imaginación de ninguna persona, y tampoco lo recibí como por tradición, porque dice, no fue anunciado por mí, no es según hombre, no es una tradición, mi hermano, no es una tradición, ni lo aprendí por medio de un maestro humano. Hay muchas religiones, mi hermano, que tienen ciertas normas, ciertas tradiciones. Y a veces las personas crecen en esas tradiciones y se identifican. Es bueno tener tradiciones que nos unan como cultura, que nos hagan identificarnos como personas. Yo y usted provenimos de cierto lugar. El mexicano pues es una mezcla de europeo, español en su mayoría, y de diferentes razas indígenas que vivían en México, que nos hacen ser personas únicas en realidad. El mexicano es una persona única y es bueno tener tradiciones, pero cuando se trata de religión, a veces muchas personas hacen ciertas cosas porque se los enseñó el abuelo, porque se los enseñó la mamá, y usted le pregunta ¿por qué lo haces? Y no saben ni por qué ni dónde nacieron, pero se aferran a esas tradiciones. Y el apóstol Pablo dice, lo que yo tengo no es una tradición, no es algo que alguien me enseñó, que el abuelo se lo pasó, que el tío se lo pasó. No, lo que yo tengo no proviene por tradición, ni tampoco proviene por un maestro humano. No es que él fue a una escuela, porque cuando él era fariseo fue a una escuela, y la persona más importante de su tiempo se llamaba Gamaliel, y por eso él como testimonio dice que él se sentó a los pies de Gamaliel. Pero este evangelio, este mensaje que él está enseñando, no vino de ningún maestro. Ninguna persona se lo mostró, ningún ser humano. Y lo está diciendo una y otra vez. No que tenga nada de malo en este tiempo. Sí necesitamos lugares, sí necesitamos aulas donde la persona, como esta iglesia, donde usted pueda aprender el evangelio y recibir la palabra. Pero yo ahorita mismo le digo que yo no lo recibí de una manera como lo hizo el apóstol Pablo. El Señor dejó la Biblia para que la estudiemos, la escudriñemos. Ya no hay personas que reciben cosas nuevas que cambian este mensaje. Es precisamente lo que dice el apóstol Pablo. No hay otro evangelio, solo hay uno, solo hay uno. Quizás entendemos cosas nuevas para nosotros, nuevas, pero son verdades antiguas. Ya estaban ahí en la Biblia. Quizás para nosotros apenas las vemos, pero ya estaban ahí. El evangelio de él no era invento humano, no era tradición cultural, no era una enseñanza escolar. ¿Qué nos dice él? Que era revelación de Dios. Revelación. Y ahí la palabra en griego es apocalipsis. Yo sé que a veces usamos esa palabra como un desastre, como que se quedó tanto en nuestra mente porque hay un libro que se llama así, en inglés es Revelation, y ese es en realidad el significado de Apocalipsis, es Revelation.
Y dice que es la revelación de Cristo. Esa palabra significa que se mueve el telón. Cuando usted movía el telón y había algo detrás de ahí, lo quería exponer, usted lo revelaba. Y es lo que dice, por revelación de Cristo. Ahora está escrita esa frase, mi hermano. Está escrita de tal manera que puede significar dos cosas. Como está traducida ahí, por revelación de Cristo, puede significar que Cristo mismo fue el que le mostró personalmente a Pablo el plan y el proceso y la manera y el mensaje de salvación. Y quizás sea eso lo que él quiere decir, porque ¿quién fue el que le habló cuando iba él camino a Damasco? El Señor Jesucristo. Ahora, queda esa frase de tal manera que puede haber sido traducido de esta manera: por la revelación de Jesucristo. Y entonces lo que significa que Dios Padre es el que le mostró quién Jesucristo era al apóstol Pablo, y por de tal manera Dios Padre fue el que le mostró el plan de salvación. Ahora, cualquiera que sea la traducción, quizás el apóstol escogió esas frases para que lo pensemos en las dos, porque el Evangelio viene de Dios Padre, de Jesucristo, y nos ha llegado a través del Espíritu Santo. Ahora, no sabemos cuál es la traducción más firme, pero el apóstol está declarando que su evangelio es divino, proviene solo de Dios, es de origen y valor celestial, es inefable, es sagrado, no hay nada más santo. Por eso a veces sus Biblias dicen las sagradas escrituras, es sagrado, es infalible. Dios no se equivoca, no se ha equivocado ni se equivocará. Su palabra es infalible, es verdadera. Él es la verdad. Jesucristo era el cuerpo de la verdad. Él es verdadero y es único. No hay otro evangelio, no hay otro camino al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Cuántos se quieren morir? Para ir al cielo hay que morir, no sé, pero si se quiere ir al cielo, mi hermano, solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una manera. Se llama Jesucristo. Todo el que en Él creyere, gloria a Dios, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Solo Jesucristo, no los apóstoles. Gloria a Dios por ellos, fueron hombres que nos dejaron ejemplos. No los apóstoles, ninguna persona, ningún ángel. Solo Jesucristo es la única puerta. Ahora, por si alguien aún está dudando del origen del mensaje del apóstol, como prueba a su favor, es como que está sacando evidencias, como que está en una corte y está demostrando la verdad de su evangelio. Ahora, como prueba a su favor, el apóstol nos va a revelar su vida antes y después de su conversión. Y eso es muy importante, mi hermano, en el testimonio de una persona cristiana. ¿Cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora después? Si es igual, la gente tiene razón en dudar que Dios haya hecho algo en ti. Pero Él va a mostrar lo que Él era antes de ser salvo. El versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. ¿Y qué era lo que hacía? Dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Nos dice en su historia personal. Ahora, esa historia del apóstol Pablo, muchos la usaban para decirle a la gente: miren, ¿se acuerdan de aquel Pablo, un Saulo de Tarso, que era su nombre con que lo conocían en el mundo hebreo? En la iglesia cristiana, el pueblo gentil después lo conoció como Pablo. Los dos nombres son de él. Tenía un nombre hebreo y un nombre gentil porque era ciudadano romano. Pero él, mi hermano, algunos decían: ¿se acuerdan de aquel que perseguía a la iglesia? ¿De aquel que mataba a la iglesia? Pues ¿qué crees? Que es ahora cristiano. Y eso servía para que mucha gente dijera: gloria a Dios. Si el Señor hizo por Pablo eso, si el Señor pudo cambiar a ese Saulo de Tarso, pues también puede cambiar a este borracho, o también puede cambiar a este, o también Dios puede hacer la obra. No hay nada imposible para Dios. Es lo que mucha gente tomaba. Otros, sin embargo, tomaban el testimonio de Pablo para decir: ¿se acuerdan de aquel que andaba matando a la iglesia? ¿Sí? Pues dice que ahora anda predicando. No crean lo que él dice, porque acuérdense, no confíen en él. Acuérdense que él era enemigo de Dios. Y recuerden, si serán mexicanos,
árbol que nace torcido no se endereza. No le crea. Y pues sí, árbol que nace torcido no se endereza, pero si el creador del universo lo quiere hacer, lo hace derechito como una flecha. Ese era el testimonio, pero él le recuerda, mi hermano, le recuerda que cuando él era Saulo de Tarso, cuando él estaba en la religión o en la tradición judía, cuando él dice ahí el judaísmo se refiere a la religión, hebreo era su nacionalidad, pero Pablo, esa persona, era un fanático religioso, era un fanático. Una cosa, cuando una persona es, yo antes era de los deportes, yo era un fanático. Los domingos estaba viendo los Cardenales allá, ahora no juegan para que nadie se salga de aquí, pero estaba allá y luego, si usted conoce la historia de ese equipo, simplemente cada domingo venía ronco y enojado y furioso y decía, no vuelvo a ir, pero era un fanático, volvía a ir y volvía a ir. Ahora solo soy un fan, los veo de vez en cuando o veo los resultados, ya no voy al estadio, pero Pablo no era un fan, era un fanático religioso que se abrazaba a la tradición con una tenacidad y fortaleza que excedía al más exagerado. Si había un fariseo exagerado, él le ganaba a esa persona. Él era superior a esa persona. Excedía al más exagerado miembro de su nación. Los fariseos, la secta en la que él fue discipulado, que era la más estricta, la más exagerada, en realidad se admiraban ellos de su firme y de su sobreabundante devoción. Decían, wow, Pablo, por eso él, siendo joven, fue subiendo y subiendo y subiendo escalones en la religión, en autoridad. Se admiraban de su devoción. Pero en su ciega y equivocada pasión se convirtió también en enemigo incansable de la iglesia de Dios. Eso que dice ahí, él es importante, menciona, dice iglesia de Dios. Antes él decía que era una secta falsa que había que erradicar. Pero ahora él reconoce que en realidad eran apartados el pueblo de Dios. Él la consideraba una secta hereje, era una secta blasfema y era digna de severa destrucción. Hay testimonio ahí en el libro de los Hechos, varios testimonios acerca del apóstol Pablo. Uno de ellos fue en el capítulo 7, la muerte del primer mártir cristiano de la iglesia. ¿Cómo se llamaba esa persona, si se acuerda? Esteban. Dice que tomó a Esteban en el 7:58, dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y luego dice en el 8:1 que Saulo consentía en su muerte, él estaba de acuerdo. Y no nada más eso, en el 8:3 dice, y Saulo asolaba, perseguía, presionaba, traía encima a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuidado con Saulo, era tremendo. Tremendo. Y luego, no conforme con todo eso que hacía en Jerusalén, como que ya no había suficiente gente para perseguir y buscar quitarles la vida. En Hebreos 9:1-2 nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Antes no le llamaban a esta relación que tenemos cristianismo. En Antioquía de Siria le empezaron a llamar así. Antes le llamaban el camino, the way. Decían, esa gente sigue el camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dijeron ellos? Pues si vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir el camino. Por eso está ahí en mayúscula cuando dice el camino. No estaba conforme con lo que hacía en Jerusalén, pidió permiso para ir a destruir a los hermanos que estaban en otros lugares, específicamente en Siria. Perseguía y asolaba al pueblo de Dios. Perseguía y asolaba al pueblo de Dios. Mi hermano, una persona así, póngase usted a razonar. Una persona así, ciega, enfatizada, enraizada en la tradición, llena de prejuicio y de odio, que considera que la tradición es su vida, la religión. Una persona así es imposible que usted, mi hermano, la convenza con argumentos humanos.
Si usted le presenta a una persona así un mensaje, el evangelio de manera humana, una persona que está tan enraizada, por eso siente usted que es imposible. A veces dice, ¿por qué a veces a personas los trato de evangelizar? Y dice, es imposible, ellos están tan aferrados a sus tradiciones, o a su manera de vivir, o a su odio que tienen hacia Dios, que es imposible que se lo cambie. Le puede decir historias, le puede mostrar la Biblia, le puede decir, presentarle el evangelio de la mejor manera, esforzarse, planear, practicar, y no lo va a hacer, mi hermano. No puede usted, nadie puede cambiar el corazón de una persona, menos con mensajes inventados, mi hermano. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede cambiar el corazón de una persona. Usted, cuando una persona habla con un joven, es frustrante con una persona que quizás está en las drogas, y usted le muestra su vida, cómo ha sido destruida, cómo dónde está, lo que ha perdido, cómo poco a poco le da testimonio de lo que muchos jóvenes han muerto, lo que es sus vidas. Ven las personas que caminan en las calles. Usted le puede mostrar todos esos argumentos y no los van a aceptar. Es tan difícil entrar, y así a veces es con la religión, con el mensaje del evangelio, porque solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios lo podía hacer, y Dios lo quiso hacer en Pablo. El 15 y 16, volviendo a Gálatas, nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. Él está recordando, ahora primero dio su testimonio, yo era, y ahora va a decir, Dios, esto es lo que Dios hizo en mí. Eso, y hay una palabrita ahí tan importante que quizás se le pueda pasar en español y en inglés. En español son 4 letras, pero, y en inglés, but, solo 3 letritas, pero, eso era lo que era yo, pero Dios hizo algo diferente, pero, eso era lo que yo iba a seguir siendo, pero a Dios le agradó. Yo sé que a veces cuando se están peleando hay personas, me lo han contado, yo nunca he estado, pero cuando mayormente parejas que están discutiendo a veces, o los niños cuando quieren levantar el dedito y quieren dar una opinión y les gritan, no hay pero que valga, los vas a lavar los platos y los vas a lavar y ya. No hay pero que valga. Pero en la Biblia, mi hermano, sí hay pero que valga. Y vale mucho. Porque puede cambiar la dirección eterna del hombre de condenación a salvación. El pero de Dios puede cambiar la vida de una persona. Y el apóstol Pablo iba destinado a condenación, porque al Dios que él creía servir, en realidad estaba él atacando. Al pueblo de Dios que según él quería salvar, en realidad lo estaba destruyendo. Estaba equivocado. Pero Dios cambió su camino. La gracia de Dios manifiesta en el testimonio del apóstol Pablo. Dice, le agradó a Dios. ¿Por qué somos salvos yo y usted? ¿Cuántos de ustedes? Levante la mano el que tiene mérito. El que va a llegar un día al cielo y le va a decir al Señor, felicítame, porque llegué aquí. ¿Cuántos de ustedes se sienten meritorios de que Dios los haya llamado aquí? Camina por un panteón. Quizás algunos de ustedes caminaron el día de ayer, no lo sé. Camina por un panteón. Yo sé que pensará que soy medio raro, pero fíjese en las lápidas. Yo a veces lo hago. Fíjese en las fechas. Hay gente que tenía 15 años, 20 años, 30 años y murió. Hay niños, la muerte no respeta, niños, grandes, pequeños, no lo sabe usted. Pero a Dios le agradó que usted viva hasta el día de hoy. Así es, amén. A Dios le agradó. Hay gente que quizás ya pasó a otro tiempo y quizás ahora está en condenación y tiene 10 años, o quizás un día, apenas hoy murió, 10, 20, miles de años, ahí, la generación del diluvio. Pero a Dios le agradó que usted escuche el mensaje de salvación. Amén. Es usted privilegiado. ¿Qué va a hacer usted con eso? Sodoma y Gomorra no tenían Biblias, no había iglesias, no había pastores, no había radio, no había internet, no había Facebook, no había absolutamente nada. Y el Señor los condenó. ¿Qué se espera a una generación que lo tiene todo y no quiere aceptar a Dios?
Yo y usted nacimos en este tiempo no porque lo mereciéramos, por la gracia de Dios. A Dios le agradó que usted esté en este lugar, que usted haya escuchado el Evangelio. No fue usted. Yo antes pensaba eso, decía, wow, no soy tan burro como lo pensaba. Bueno, por eso sacaba buenos grados en la escuela, decía yo, porque como yo sí entendí el Evangelio y otra gente no entiende. Y ahora me doy cuenta qué ignorante era. La gracia de Dios que me llamó. Y quizás pudiera decir, no comparándome como el apóstol Pablo, porque a cada uno de ustedes Dios los vio desde que estaban en el vientre de su madre. A cada uno de ustedes Dios los conocía desde antes de la fundación del mundo. Y a algunos nos escogió para predicar su palabra, pero a todos nos escogió para servirle a Él. Responderás a su llamado, mi hermano. El Evangelio es solamente gracia. Todo el que creyere. Y Él está diciendo, pero Dios, y quizás ahí hay lágrimas en sus ojos, a Dios le agradó. Él era un pecador digno de nada, merecedor de nada, aunque Él podía poner una lista grande, y lo hace en Filipenses, todos los méritos que Él tenía, pero luego termina diciendo, todo eso era basura, estiércol, desecho humano, comparado a lo que Dios nos da. Dios le buscó. Pablo no le estaba buscando cuando iba a Damasco. Dios le buscó. Dios le habló. Dios se acercó ahí donde estaba. Por gracia, Dios interrumpió su camino. Por gracia, Dios interrumpió su vida para llamarlo a salvación. Quizás Dios interrumpa la vida de alguno aquí o en algún otro lugar. No se moleste. Si siente que el Espíritu le compunge, no se moleste. Dios quiere interrumpir tu vida para llevarte a salvación. Lo hizo y Pablo lo entendió, así como Jacob, Dios lo escogió, así como al profeta Jeremías, Dios lo escogió. Así el Señor puso su mirada en el apóstol y lo comisionó desde el vientre de su madre, para gracia, por gracia, para que fuera apóstol de Dios. Porque muchos decían, es apóstol de Dios. No, apóstol de Dios. La misericordia, la gracia de Dios le mostró a Pablo a Cristo en él, cuando dice ahí, Cristo en mí, el 16, revelar a su Hijo en mí. Eso es muy importante, mi hermano, porque Pablo ya conocía a Jesús, ya sabía de él, sabía que, bueno, la gente equivocadamente, y hasta lo vi el otro, alguien dijo que nació en Nazaret. No nació en Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? Jesucristo nació en Belén. Creció en Nazaret, pero no nació ahí. Nació donde profetizaron que iba a nacer, en Belén. Ese fue el lugar donde él nació. Pablo tenía todos los detalles concernientes a Jesús, pero no le conocía como su Salvador. Y es lo que dice ahí, mi hermano, revelar a su Hijo en mí. No se refiere a conocimiento mental. Fue una iluminación espiritual, el abrir del telón, mi hermano. El descubrir a Jesús tal como es, la develación de Jesús a sus ojos espirituales, a su alma. Antes él creía que era un rabino judío que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Un rabino judío que se ponía el título de Mesías. Pero en ese camino a Damasco, ¿qué es lo que dice? Que vio una gran luz, y esa gran luz el apóstol pudo ver a Jesús. Pero no solo fue algo que él vio, sino que en su alma él pudo ver la luz de Dios. No solo le conoció, como le conocen a veces muchas personas. Fue iluminado. Muchas personas, y eso me preocupa de algunas personas, que son lo suficientemente inteligentes para entender el Evangelio de cierta manera, pero no conocen a Jesús como su Salvador. Pueden decir, entender, no, pues Jesús vino a morir por los pecadores, pero no se han apropiado de ese conocimiento. Crecen en la iglesia, pero no han conocido a Jesús. Esa es la diferencia entre tener una religión y una relación con el Señor. Hay gente que domingo a domingo va a la iglesia y participa en muchas cosas, pero no conoce a Jesús. ¿Se recuerda al apóstol Pedro? ¿Cuántos años tendría ya el apóstol Pedro? Casi al final del ministerio del Señor Jesús, le preguntó a todos, ¿quiénes dicen que soy yo?
Y le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías. Y después le preguntó a ustedes, a ellos, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y ninguno respondió excepto uno, Pedro. El momento más glorioso quizás de Pedro, aunque luego se dio un caidón. Pero ¿qué fue lo que dijo él? Tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Qué bueno que lo dijiste, Pedro, bendecido seas. Pero ¿qué le dijo? Eso tú no lo sabes sino por revelación de Dios. Lo que a él le sucedió al apóstol Pablo. Conocía todos los detalles, así como Pedro conocía muchas cosas de Jesús, pero no le conocía aún como era. Pero el Padre se lo reveló. ¿Y qué es lo que hizo? La ironía de Dios, mi hermano. Dios trabaja de manera irónica en ocasiones. A veces parece cómica, pero el enemigo de Cristo, el enemigo de su evangelio, el enemigo de la iglesia, el que la gente más temía cuando oía su nombre, se convirtió en el portavoz incansable del mensaje de Dios. Tanto que lo intentaron matar muchas veces, fue náufrago más de 3 veces, lo azotaron igual que al Señor Jesucristo 3 veces, vivió desnudo, escondiéndose en las cuevas, quizás le faltó alimento, muchas ocasiones estuvo en peligro en su vida, delante del pueblo de Dios, de los judíos, delante de los gentiles, y dice, y hasta en las iglesias muchas veces, entre falsos hermanos estuvo en peligro. ¿Cómo es que no desistió? Porque tenía la revelación de Dios. Y luego empezó a predicar, irónicamente dice ahí, entre los gentiles. Al pueblo que él odiaba como judío o fariseo, ellos odiaban a los gentiles. Empezó a predicar el mensaje de Dios entre ellos. Pablo está afirmando el origen divino de su llamado, de su salvación y su vocación, el cual no es como ningún hombre, no viene de hombre. Pero alguien puede decir, hey Pablo, está bien lo que estás diciendo, pero está bien que fuiste salvo, pero ¿quién te dijo a ti? ¿Quién te instruyó ese mensaje que estás trayendo? ¿De dónde sacaste ese mensaje de gracia? Si tú dices que no lo aprendiste de ningún hombre, ¿quién entonces te lo instruyó? Y la respuesta es Dios mismo. Pero si alguien dice, ¿tienes pruebas de ello? Pues aquí las va a presentar. La primera evidencia, la última parte del versículo 16, cuando él aceptó a Jesucristo y fue salvo. Después que empezó a predicar entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice, no fui a entrevistarme con ninguna persona. Nadie me enseñó el evangelio. Cuando el Señor le llamó camino a Damasco, Pablo estuvo ciego 3 días. Él iba en su caballo, cayó y dice que oyó la voz de Dios. Y cuando él le dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Él abrió sus ojos y no miraba, estaba ciego. Y dice que lo llevaron a un lugar, por una calle en Damasco, lo metieron en un lugar y él estuvo ciego 3 días y no comió ni bebió por 3 días cosa alguna. Y aunque el Señor llamó a una persona, a un discípulo que se llamaba Ananías, este fue mandado por Dios. Dios le habló a Ananías y le dijo, ve y ora por esta persona. Y cuando le dijo, ¿por quién? Y le dijo, Saulo de Tarso. Se asustó, él dijo, ¿cómo voy a orar por este? Si es el que mata a todos los cristianos, ¿quieres que ya me muera, Señor? ¿Quieres verme ya pronto? ¿Por qué me mandas? Y quizás pensó como Jonás en su corazón cuando le dijeron, ve a Nínive. Quizás pensó, no quiero que este sea salvo, pero el Señor le dijo, ve, ya lo aparté para mí, ora sobre él, pon tus manos sobre él. Y así lo hizo él. E inmediatamente dice que se le cayeron como unas escamas y el Espíritu Santo entró en el apóstol Pablo, fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces empezó, inmediatamente recobró la vista, volvió a comer y a beber y inmediatamente empezó a predicar la palabra de Dios. Ananías no le instruyó. Nadie en Damasco le dijo que hiciera. Esos 3 días que él estuvo con sus ojos cerrados, esos 3 días que él estuvo meditando internamente, él recibió el evangelio en ese momento por parte de Dios. Nadie se lo enseñó. Él empezó ya a predicarlo. Y luego el 17 al 19 dice, ni subí a Jerusalén. No fue a Jerusalén a que le dijeran cómo presentar el evangelio. Dice, no fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ofrece otra evidencia.
Evidencia número 2, podríamos decir, el apóstol se va de Damasco porque empieza a predicar en Damasco y le molesta al encargado de la ciudad que esté presentando este evangelio. Tiene que huir, pero en vez de ir a Jerusalén a juntarse con los apóstoles, a que le enseñaran el evangelio, por decirlo así, se retira por 3 años a una región que antes estaba gobernada por un rey árabe. Ahora dice Arabia, ahora Arabia no llega hasta ese lugar. Él anduvo por zona desértica. Curiosamente, mi hermano, el área donde él anduvo años atrás, Moisés anduvo cuando estaba buscando la presencia de Dios. Años atrás, el profeta de fuego. ¿Quién es el profeta de fuego, mi hermano? Elías anduvo en ese lugar, teniendo comunión con Dios y meditando y buscando al Señor. ¿Qué es lo que hizo que el apóstol Pablo se fuera para allá? No lo sabemos. ¿Por qué 3 años? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? La Biblia no nos lo dice, hay un silencio ahí. Lo podemos conjeturar quizás, que estuvo meditando en el Antiguo Testamento y comparando con el testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan que los discípulos anduvieron con él mucho tiempo y hasta que Dios les abrió el entendimiento después que resucitó, pudieron ellos entender las escrituras del Antiguo Testamento que se referían a Jesús? Esto era importante porque acuérdense que el apóstol Pablo, cuando él predicaba y presentaba el evangelio, él usaba el Antiguo Testamento exclusivamente. Quizás estuvo ahí orando, esperando en el Señor, porque una cosa es cierta, el Señor lo apartó para su testimonio, pero no lo mandó inmediatamente. ¿Se acuerdan? Moisés sabía que Dios lo había escogido, y sin que Dios le dijera, rescata al pueblo, él se puso ahí, por ahí cometió un error, mató a un soldado egipcio. Después ni siquiera lo pudo esconder. Al siguiente día las arenas del desierto destaparon los pies callosos ahí del soldado egipcio. Él solo se adelantó al plan de Dios y tuvo que el Señor llevárselo 40 años a otro lugar. El apóstol Pablo quizás entendió eso y esperó a que Dios le dijera, ahora es el tiempo. O quizás la respuesta son conjeturas nada más. ¿Cuántos años duró el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra? 3 años. ¿Cuántos años instruyó él a los otros apóstoles entonces? 3 años. Y quizás el apóstol Pablo estuvo 3 años ahí siendo instruido por el Señor para ser igual que los demás. Otra prueba, cuando por fin fue a Jerusalén, solo lo hizo para ver a los apóstoles, no iba para que lo enseñaran. Él iba simplemente para verlos. Después de 3 años de haber sido salvo, dice que subió a Jerusalén para ver a Pedro, pero la palabra griega ahí para ver quiere decir como para conocer a alguien, no quiere decir que para que esa persona te enseñe, ¿no? Fue a ver a Pedro y se quedó en la casa de Pedro o con él 15 días nada más. 2 semanas no es suficiente para aprender todo lo que Pablo sabía, ¿no? Y en realidad a ningún otro apóstol miró, quizás todos le tenían miedo. A la única otra persona que miró fue a Jacobo, el hermano del Señor, que en español, por alguna razón, le decimos Santiago, y en inglés le decimos James, en vez de Jacobo. Fueron los únicos que vio, y ninguno de los dos instruyeron al apóstol Pablo. Lo que él tenía, se lo había enseñado el Señor. Y el 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Él dice, tampoco me quedé en la región de Judea. Ninguna persona me enseñó a mí el evangelio, ni en Judea, ni en Jerusalén. Más bien me salí de ahí. Me fui a predicar a otros lugares en Asia Menor, es lo que es esos nombres que menciona ahí. Es más, ni siquiera dice, conocían o me conocían personalmente, solo escuchaban por otros su testimonio y le daban gracias a Dios por él. ¿Qué más prueba, mi hermano? ¿Qué más prueba del origen de su mensaje que lo que Dios hizo en él? Un mensaje, si es verdadero, se ve
en la vida de la persona. Él era un perseguidor, enemigo, radical, y se convirtió en un siervo constante, servidor del Señor. ¿Qué más prueba del origen de su mensaje? Si ya demostró que ninguna persona no tuvo contacto con alguien que le pudiera instruir, sino que el Espíritu Santo cambió totalmente su corazón. Ni su llamado, ni su mensaje, ni el origen del mismo provinieron de hombres, sino de Dios. Y él lo afirma con juramento y testigo divino cuando dice en el versículo 20: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. No miento. El mensaje de Pablo era el evangelio de Dios. Y cambiarlo era cambiar la palabra de Dios. ¿Quién de aquí tiene autoridad, mi hermano? ¿Quién puede decir que usted tiene autoridad para cambiar la palabra de Dios? ¿Quién de aquí puede salir con otro evangelio? Decir, este es otro evangelio. O decir, esta es la restauración del evangelio de Dios. Y empezar a enseñar otra cosa que no está en la Biblia. Ningún ser humano tiene esa autoridad. Se la puede tomar, pero ningún ser humano tiene esa autoridad. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Si yo o otra persona o otro de los apóstoles, inclusive un ángel de Dios, viene y trae otro mensaje, es anatema, sea maldito, es destrucción. Let it be done. A él y a su mensaje. No podemos cambiar la palabra de Dios. Esas personas que traducen según la Biblia y en realidad son interpretaciones que acomodan conforme a su enseñanza y doctrina que va contraria. Esas enseñanzas que niegan la divinidad de Dios y acomodan la Biblia para afirmar ese punto de vista, están cambiando la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado. Porque todo va a pasar en esta tierra, menos la palabra de Dios. Su palabra es santa. Santa, y atentar contra ella es atentar contra Dios. El último libro de la Biblia dice claramente, obviamente solo habla de ese libro, Apocalipsis, dice: el que le quitare a este libro, su nombre será quitado del libro de la Biblia. Y el que le agregue a este libro, el que diga, no, pues el libro del Apocalipsis ocupa ayuda, le faltó algo, nueva revelación, dice, a él se le será agregado los castigos que están en este libro.